La leemos. Dice aquí, Apocalipsis 3, versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y el que cierra ninguno abre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la llave, él abre y cierra. Dice aquí en el versículo 8, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta de bendiciones para nosotros, Él no la cierra, ¿sí? Pero tenemos que estar firmes en Él. Y dice aquí en el poder de su palabra, dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿cómo? Aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra. Ese es el tema de hoy. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En el versículo 10 dice, por cuanto has guardado, ¿qué dice otra vez? Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. Es tiempo presente, tiempo futuro que diga. Es tiempo futuro, dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Cómo? Mi Señor Jesucristo dice, yo vengo pronto, pero sigue guardando mi palabra, sigue firme, sigue fiel. No niegues mi nombre, porque al nosotros no guardar su palabra, negamos el nombre de Dios, negamos de que somos hijos de Dios. Amén. Y dice aquí, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué dice? Retén lo que tienes, retenga esa salvación que Dios le ha dado por medio de la palabra. Retenga la salvación, porque usted por medio de la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y usted confesó a Cristo porque usted oyó la palabra de Dios. Usted confesó porque el Espíritu Santo es el que convence a uno de pecado, de justicia y de juicio. Pero si no oye, ¿cómo va a creer en un Dios que no ha escuchado? Pero usted escuchó y yo escuché y creímos en Dios. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en la palabra de Dios y nos hemos arrepentido y nos hemos convertido y le hemos confesado como Señor y Salvador. Pero si usted aún no le ha confesado, si a usted aún todavía sigue incrédulo y está escuchando este mensaje, arrepiéntase. ¿Dónde tiene que arrepentirse? Vaya en su cuarto, en el lugar donde esté y dígale, perdóneme, Señor, porque Dios limpia de todo pecado a aquel que lo confiesa. Como dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él quiere que vayamos ante su presencia limpio. Y luego, ¿qué tenemos que hacer que nos arrepentimos? Reconocerle, creer que Él es el Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿Sí? Y que no solo murió, Él también resucitó de entre los muertos. Usted le confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y Salvador y será salvo. Pero luego mantenga esa salvación. ¿Cómo? Guardando su palabra. ¿Y cómo va a guardar su palabra si no la lee? Lea la palabra de Dios todos los días. Busque más de llenarse de la presencia de Dios. ¿Sí? Aunque tenga poca fuerza, hágalo. Hágalo. Busque llenarse de la presencia de Dios por medio del poder de la palabra. Y dice aquí en el versículo 11, como estábamos leyendo de Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Cuando usted comience a leer la palabra, comience a ser hacedor, no solamente oidor. Porque de lo poco empiece practicando lo poco, obedezca lo poco que usted sabe. No se inmerse más, aprenda a obedecer lo poco. Vaya de poco en poco obedeciendo la palabra de Dios. No solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra. ¿Sí? Porque el que se engaña, como dice la palabra, es usted mismo. Usted quiere aprender mucho de la palabra,
pero lo poco no lo pone en práctica, lo poco no es hacedor, lo poco no es obediente. Entonces empiece por lo poco. Empiece por lo poco, guardando la palabra y vuélvala a repetir y vuélvala a repetir y sea hacedor de la palabra. No solamente qué cosa, oidor de la palabra, sino hacedor. Que dice, ha guardado mi palabra. Ha guardado mi palabra. Y dice aquí, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ojo, Dios no da corona de vida. Hay algunas, la corona incorruptible. Este cuerpo corruptible se va a transformar en incorruptible. Nos va a dar la corona de incorrupción. Amén. Pero para eso tenemos que mantenernos firmes. Para eso tenemos que mantenernos obedientes a la palabra de Dios. Guardar la palabra no significa, bueno, yo la guardo y aquí. No, obedecer. Obedecer. Ser hacedor de ella. Guste o no nos guste. Porque la palabra es que dice espada de doble filo. Entra y penetra hasta partir los tuétanos. Porque nos confronta la palabra. Si la palabra de Dios usted no le confronta, usted no está leyendo la palabra de Dios. Usted no está siendo hacedor de ella, porque la palabra no lo está confrontando a usted. La palabra es cuando usted lee la palabra y comienza a transformar su vida, Dios está obrando por medio del poder de su palabra. Usted está haciendo hacedor de la palabra cuando está siendo transformado, porque la palabra tiene poder. No lo coja como un libro de historieta, no lo coma como un libro de lectura, o porque tengo que hacer tal lectura, ya leí la palabra. No, 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 no. Usted escudriñe la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra hay transformación, porque la palabra mismo entra en nosotros y transforma nuestra vida, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de caminar y de ver las cosas del mundo y andar en lo espiritual. Cambia nuestra manera de ser con las cosas del mundo, porque cuando comenzamos a leer la misma palabra nos transforma a nosotros, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y seguimos. Y dice en el versículo 12 de Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice, y nunca más saldrá de allí. Ay, 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 esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna que Dios nos da por medio de qué? De su santa palabra. Son las promesas de Dios por guardar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dice, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, dice, de la ira venidera. Así dice Dios. Y dice aquí, seguimos leyendo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y de mi Dios, y nombre nuevo viene. Dice en el versículo 13, el que tiene oído, significa oídos espirituales, no porque quien no tiene oído, sí o sí. Mire cómo Dios lo dice. Hey, el que tiene oído, ¿estás escuchando lo que yo estoy diciendo? Tú estás escuchando lo que yo te digo a ti ahorita. Lo que yo te estoy diciendo, que tú guardes mi palabra, significa que tú la obedezcas, que tú seas hacedor de mi palabra y yo te daré recompensas eternas en el reino de los cielos. Yo te daré mi protección, yo te daré mi bendición, porque tú has creído a mi palabra, tú has guardado mi palabra, tú has obedecido a mi palabra. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios tal? Lo poco que aprendemos lo obedecemos, lo ponemos en práctica o solamente por aquí pasó. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿A quién nos está hablando? A nosotros. Es tiempo de ¿qué? De guardar su palabra. Esto no viene de ahorita. Esto viene del tiempo de antes, ¿sí? Dice la palabra en Deuteronomio 6:1, Deuteronomio 6:1. Dios ahí nos dio qué cosa, desde ahí ya Dios dio su estatuto y sus mandamientos y que guardásemos la palabra de él. Amén. Dice en Deuteronomio 6:1 y 2, vamos a leer y ahí leemos un poco más abajo. Dice, esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Nosotros queremos tomar posesión de la tierra, de la tierra bendita.
Es el reino de los cielos. Esa es la posesión que nosotros queremos tomar. ¿Cuál es? Ir al reino de los cielos. Esa es la posesión. De eso es lo que Dios está hablando aquí también, ¿ya? Esa es la tierra prometida. Mire que decía que le iba a dar Jerusalén, la tierra prometida. Amén. Y dice aquí en el versículo 2, para que temas a Jehová, dice tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Dice aquí que yo te mando. Mira que fue escrito en Deuteronomio en Moisés, por Moisés. Dice que yo te mando tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de cuando dice de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y dice en el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios tus padres. Oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo, y el mandato que manda en el versículo 7 para nosotros como padres, dice, y la repetirás a tus hijos. Usted está repitiéndole la palabra de Dios a sus hijos, o dices que ellos no entienden, están muy chiquitos, es que ellos son muy rebeldes. ¡Ey, ey! Dios nos ha dado autoridad a nosotros como padres para con nuestros hijos. Siéntate aquí y escucha la palabra que voy a darte y repita los estatutos, repita los mandamientos de Dios para que ellos aprendan a guardar y a memorizar la palabra de Dios y sean hacedores de la palabra. Y dice, y la repetirás. ¿Qué dice? La repetirás, dice, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Por dónde empieza? Si usted conoce de la palabra de Dios, ¿dónde empieza que nosotros tenemos que dar el testimonio? Tenemos que repartir la palabra. ¿En dónde? En nuestra casa. Empezamos por nuestra casa. Primero nosotros nos llenamos de la palabra, luego nuestra casa y luego para salir afuera. Y dice, y estando en la casa y andando por el camino significa compartir la palabra de Dios. Ah, no, es que yo solo quiero, yo y mi casa seremos salvos. Sí, perfecto. Pero yo también tengo que compartir porque eso dijo, id y haced discípulos, anunciando el reino de Dios a toda alma que no conoce de él. ¿Sí? A toda alma que no conoce de él. Dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Entonces Dios mandó este estatuto. Mire que está en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y lo vuelve a repetir, ¿dónde? En Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice. Digamos que tenemos que guardar su palabra, guardar sus estatutos, pero primero nosotros. Porque si nosotros no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a quiénes, a nosotros mismos. Así que viene la fe, viene por el oír viene por la palabra de Dios. Dios nos da una orden de guardar y cumplir su palabra, hacerla, obedecerla, repetirla y compartirla, empezando primero por nosotros, luego por los de casa y luego los de afuera. ¿Cómo? Primero empezamos nosotros, porque no podemos dar de lo que nosotros no tenemos. ¿Cómo yo puedo llevar una palabra cuando yo ni siquiera la conozco? Ni siquiera sé lo que quiere interpretar Dios, revelarme en su palabra. ¿Cómo yo puedo ir a anunciar una palabra cuando yo no la sé? ¿Sí? Entonces, primero nosotros aprendamos, escudriñemos la palabra, aprendamos de ella para poder exhortar a quienes, a los que viven, dirigir, guiar a los que viven en casa. Y luego a quienes, a los que están compartirla a otra persona. Y tenemos que empezar por nuestra casa, luego en nosotros. Estas palabras que hoy te mandan estarán sobre tu corazón, decía. ¿Sobre dónde tiene que estar la palabra? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En nuestro corazón tiene que estar guardada la palabra para poderla repetir, hacerla hacedor nosotros, luego decirle, repetir a nuestros hijos y luego compartirla a otra persona. Dios es Dios de orden, mis hijos. Dios es Dios de orden, mis hermanos, ¿sí? Pero va a decir, pero es que yo de verdad que muchas veces no entiendo. Pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría para entender y ser hacedor de la palabra, obedecerle y luego enseñarla. Pídale sabiduría a Dios primero para poder entender la palabra.
que Dios revele por medio del Espíritu Santo la palabra, para que Dios haga ser hacedor de su palabra por medio del Espíritu Santo, para que usted pueda obedecer la palabra y luego, el último punto, enseñar su palabra. Si usted mismo no obedece la palabra, ¿qué va a enseñar? ¿Cómo le va a enseñar a su hijo? Obedece la palabra cuando yo no la hago. ¿Cómo le va a decir a su esposa, a su esposo, haga la palabra cuando yo no la hago? ¿Y qué dice? Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Él nos va a guardar y aparte de ello también nos va a dar ¿qué cosa? Corona de vida, al que salga vencedor, porque Él viene pronto. Cristo Jesús viene pronto, solo tenemos que aprender a creer. Entonces tenemos que pedirle a Dios, dice Salmo 119:33. Mire que cuando escudriñamos la palabra de Dios, aquí mismo nos dice cómo tenemos que leer la palabra, cómo tenemos que guardarla, a quién tenemos que ir. ¿A quién tenemos que ir? Solamente Dios. Él es el único que nos va a enseñar por medio de su palabra a guardar su palabra, a ser hacedor de su palabra, a ser obediente, porque estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Salmo 119:33. Salmo 119:33 dice, si usted no sabe cómo leer la palabra o cómo, dígale al Señor que le enseñe. Mire lo que dice aquí, Salmo 119:33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta ¿cuándo? Hasta el final. Usted memorice la palabra y dígale, Señor, enséñame, así como dice el Salmo 119:33. Dígale en oración antes de comenzar a leer la palabra, enséñame, Señor. ¿Y qué dice en el versículo 34? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré ¿de qué? De todo corazón. Dame, primer punto, ¿cuál es? Enséñame, Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta ¿cuándo? Dice, hasta el fin. Hasta el fin. ¿Sí? Y dice aquí, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré en todo tu corazón. ¿Sí? Y dice en el versículo 38, dice, confirma, luego que me dé qué cosa, luego que me enseña, le pido a qué cosa, que me dé entendimiento, que me dé sabiduría, y luego que confirme su palabra, ¿dónde? En mí. Dice, confirma tu palabra, tu siervo que te teme, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor es alejarse del mal. El temor es alejarse del mal. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Que nos enseñe la palabra, que nos enseñe a guardar, a memorizar, a ser hacedor de la palabra. El segundo punto, que nos dé qué cosa, entendimiento para poder guardar su palabra con temor y temblor. ¿Sí? Hay de aquel que le quite una coma y le añade una y le añada otra. Hay de aquel, dice la palabra de Dios. Y luego que él confirme que si realmente esa es la palabra. Esa es la palabra. Y dice aquí, también tenemos que pedir revelación de la palabra. Efesios 1:17. Le estoy dando algunas pautas de cómo guardar la palabra de Dios, de cómo aprender a entender la palabra de Dios para poderla guardar, memorizar y sacar provecho de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Señor, revélanos tu palabra. Señor, danos sabiduría, dame conocimiento para poder entender tu palabra, para poder guardar tu palabra, para poder obedecer tu palabra. Oiga, porque es duro a veces obedecer la palabra de Dios, porque estamos luchando ¿contra quién? Contra la carne, contra la carne. Estamos luchando contra la carne porque estamos ¿dónde? En un mundo tan terrible que nos llevaba al pecado, nos llevaba a la muerte eterna. Pero Dios de ahí ya nos sacó porque en Cristo somos nuevas criaturas. Si nos hemos arrepentido, si nos hemos convertido a Él con temor y temblor. Pero ahora tenemos ¿qué cosa? Caminar con Él. ¿Y cómo vamos a caminar con Él? Por medio del poder de la palabra. Guardando su palabra, siendo hacedor de la palabra, siendo obediente a la palabra. Amén. Entonces, usted dirá, pero yo no entiendo, no sé. Aquí Dios nos dice, enséñame cómo orar. Usted le va a decir, Señor, enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, tu palabra. Ayúdame, dame entendimiento. Dame entendimiento. Confirme su palabra, Señor, si lo que yo estoy entendiendo es la verdad. Porque yo temo tu palabra. Ya no quiero caer en el pecado. Ya no quiero retroceder al mundo. Ya quiero avanzar, Señor.
Así le tiene que decir. Y Dios va a revelar, pídale revelación por medio del Espíritu Santo y que Dios dé el conocimiento. Y dice aquí en el versículo 18 de Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién es el que va a alumbrar nuestros ojos y nos va a dar entendimiento? Solamente Cristo Jesús. Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué decía la palabra de Dios? Decía, retén la palabra que tiene y no, ¿qué cosa? Que nadie tome de tu corona. Si ya por Dios nos ha dado vida eterna, salvación y vida eterna, no perdamos una salvación tan grande. No perdamos, ¿por qué? Por mirar a las cosas del mundo, por retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros avanzamos. Dígase, yo avanzo, yo no quiero retroceder porque ya fui lavado, fui limpiada, fui purificada con la sangre del Cordero que me salvó. Ya no quiero retroceder. Señor, deme entendimiento. Señor, enséñeme, guíeme, guíeme. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa guía. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar por el poder de su santa palabra. Empecemos primero por casa, por nosotros mismos, luego por nuestros hijos, nuestros familiares y luego para poder la palabra al resto. Porque si nosotros no lo somos hacedor de la palabra, somos movibles en la fe. Somos movibles, pero nosotros tenemos que ser inamovibles en la fe. Inamovible, lo que nosotros aprendamos, ni por más que bien venga torrenciales, vengan alguien que me diga, muévete, yo no me muevo, porque lo que aprendí no me lo enseñó el hombre, me lo enseñó Dios por el poder de su palabra. Y yo temo a Dios, porque dice, el que guarde mi palabra, dice, él tendrá corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes y que nadie quite tu corona, nadie. Significa que el enemigo no venga con el son de otra persona a decirte, ay, pero tan exigente la palabra. Sí, yo dice la palabra que yo no haga eso, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque ya lo aprendí, ya lo guardé, ya lo atesoré. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay personas que el enemigo usa para hacerlo caer y que usted pierda esa bendición tan grande, usted pierda la salvación tan grande y usted retroceda al mundo. Usted cometa pecado inconscientemente muchas veces, pero usted afírmese la palabra, lo que usted lo aprende. Si usted ha aprendido, apréndalo poco, pero apréndalo bien y guárdelo y siga creciendo en la palabra. Empiece por poco, pero siga creciendo, pero guarde, atesore esa palabra, atesórela con poder. Señor, yo atesoro tu palabra, atesórela en su corazón. Atesore esa palabra porque estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales, ¿sí? Y dice aquí en la palabra de Dios, dice en Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús. La verdad es la palabra, porque de la boca de Él salió. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Dice, Él os guiará. El que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. Pídale sabiduría, pídale, enséñame, Señor. Dame entendimiento, confirme su palabra. Señor, deme revelación de su palabra. Alúmbreme entendimiento para poder entender y ser hacedor de su palabra y obedecer su palabra. Afírmeme más por el poder de su palabra, a que yo no me mueva por nada, a que yo no retroceda del mundo donde usted me sacó, de la basura que usted me sacó, de la muerte que usted me sacó, Señor. Usted me liberó con su sangre poderosa, Señor. Usted me transformó por su sangre poderosa. Usted me ha hecho nuevo por su sangre poderosa, porque en Cristo Jesús nueva criatura somos. En Cristo Jesús nueva criatura somos. Amén. Amén. Y dice aquí en Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Cuando nosotros, usted y yo conocemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. Significa que esta persona, Dios nos hablaba a la iglesia de Filadelfia, que ellos habían guardado ¿qué cosa? Su palabra. La palabra de su paciencia. ¿Por qué dice de la paciencia? Porque realmente es paciente. Pacientemente ha guardado a Jehová y me ha librado de todas mis tribulaciones, porque en este mundo tendremos aflicción. Y por la palabra nosotros nos entendemos por la promesa. ¿Es así o no es así?
Porque cuando nosotros a veces queremos debilitarnos cuando viene una preocupación o viene un dolor en nosotros por alguna situación que estamos pasando, ese queremos desesperanzarnos. Queremos decir, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, pero recordamos qué cosa. Por eso dice, guarda tu palabra para cuando venga la prueba, para cuando venga la aflicción, venga todos los problemas que vamos a pasar por esta vida. La palabra, ¿qué cosa? Nos respalda. Nos dice, hey, yo estoy aquí. Hey, por mi palabra soy sano, por mi palabra fuiste salvo, por mi palabra has sido liberado, por mi palabra yo te doy fuerza, por mi palabra yo te sostengo. Es el poder de la palabra. Por mi palabra estás llena del Espíritu Santo y sientes gozo y paz en medio de la tribulación, en medio del problema. Es por mi palabra. Aprendamos a creer en la palabra de Dios. Atesoremos y guardemos la palabra de Dios que tiene mucho que darnos. Y dice, y en esto sabemos lo que nosotros, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Usted quiere conocer a Dios, guarde su palabra. Usted quiere conocer a Dios, guarde la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios. Dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que si usted dice, yo soy cristiano, y le ven haciendo cosas que no son debidas, le ven robando, le ven diciendo malas palabras, usted no está guardando la palabra de Dios, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día de juicio. Por su palabra serás condenado, por tu palabra serás justificado o serás salvado. Por tu palabra, dice. Entonces le ven diciendo malas palabras, van a decir, bueno, este es cristiano, y dejamos mal qué cosa, al nombre de Dios. Ay de aquel que sea de piedra de tropieza de los más pequeños, dice la palabra de Dios. Ay de aquel. Así que por eso atesoremos la palabra de Dios, guardemos la palabra de Dios y lo poco que aprendamos, pongámoslo en práctica, pero sigamos avanzando. Dígale, Señor, enséñeme más de su palabra. Señor, cuando usted esté desmotivado, cuando usted esté desanimado, usted se sienta sin fuerza, diga, Señor, pero es que ya no aguanto, exploto, Señor. Ya no sé cómo pedirle, Señor, siga creyendo en Él. Pídale, Señor, deme de su palabra. Su palabra dice que usted no me va a dejar, que no me va a desamparar. Señor, su palabra dice que usted es mi fuerza, usted es mi fortaleza, mi castillo, mi roca fuerte. Entonces, si usted atesora la palabra en tiempos difíciles, usted se va a sostener por el poder de la palabra. En tiempo de angustia, usted se va a sostener por el poder de la palabra. Usted va a creerle la palabra, pero créale la palabra. Créale, tenga fe, aunque vea la tormenta que está dándole para allá y para acá, usted créale la palabra. No se mueva su fe. Su fe tiene que ser inquebrantable, que nada le haga retroceder, porque pronto, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, retengamos la poderosa palabra de Dios, para que ninguno tome de nuestra corona de salvación, la corona de vida, la corona incorruptible que Dios ya no ha dado. Dios ya nos la dio cuando le hemos confesado como Señor y Salvador. Vengan los problemas que vengan, hermano, hermana, vengan las situaciones que estés viviendo. No dejes de mirar la palabra de Dios y su promesa y creer en ella. No dejes de confiar en la palabra de Dios. Sigue creyendo, sigue confiando. Las tempestades no son eternas. Las tempestades son pasajeras y Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar si confiamos en Él, si guardamos su palabra. Por eso dice, guarda tu palabra, guardemos la palabra de Dios, retengamos con temor y temblor la palabra de Dios. No retrocedamos, ni por más que venga la prueba o porque venga algún hombre, alguna persona y te quiera mover de tu fe, te dice, ay, pero tanto, ya parece nada. Dice la palabra que no lo haga, es que yo no lo voy a hacer, porque usted no me da la salvación me la da es Dios. Dios, si yo guardo su palabra, yo guardo su palabra y tenemos que tener temor de santo de Dios. Y dice en el versículo 4, dice de 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En el 5, pero el que guarda su palabra, en este dice, en usted y yo si guardamos la palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Él nos quiere, ¿qué cosa? Perfeccionarnos para que vivamos una vida en santidad, porque sin santidad
nadie verá a Dios. Sed perfecto como yo soy perfecto, dice la palabra. Sed santo como yo santo. Pero si no lee la palabra, ¿cómo usted se va a santificar? ¿Cómo Dios lo va a santificar? ¿Cómo Dios lo va a justificar? Porque cuando leemos la palabra, vamos dejando y abriendo nuestros ojos espiritualmente y nos alejamos del pecado. Nos alejamos de la falta de perdón, nos alejamos de la incredulidad, nos alejamos de los vicios, nos alejamos de lo malo, de lo que le desagrada a Dios. Tenemos que andar, como dice en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mi Señor Jesucristo oraba, permanecía fiel a la palabra poderosa de Dios. Y él nos dice aquí, dice que él nos va a dar la corona. Él nos va a dar su corona, dice en Santiago 1:12, Santiago 1:12, ya para ir terminando y recapitulemos todo lo que hemos dicho, dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le temen. Así que cuando usted sea tentado en contestar mal a una persona o en hacer cosas indebidas, cosas del mundo, usted no sea tentado, resista por medio de la palabra de Dios. Usted dice, no, la palabra de Dios dice que yo no puedo acceder a la tentación, que ore para no ser tentado y aléjese de la tentación. Aléjese como José se alejó de la tentación, no accedió a la tentación, porque usted accede a la tentación, accede al pecado y vuelve de nuevo a emporecarse en el pecado y en la muerte. Entonces dice aquí, recibirá la corona de vida, porque cuando haya resistido la prueba, estamos en un proceso, dice, cuando dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Tenemos que tener paciencia, guardar la palabra con paciencia, con dominio propio, pidiéndole a Dios conocimiento, que nos enseña a entender su palabra, a guardar su palabra, a memorizar su palabra, que Dios nos enseñe para luego repetirla a nuestros hijos, a nuestros familiares y luego compartirla afuera, pero que cuando nos vean a nosotros también vean qué cosa, la luz de Cristo en nosotros. Cuando nos vean a nosotros, vean la luz de Cristo en nosotros. Es decir, yo a esta persona, yo no le hago caso. Si esta persona es así, asado así, dice que es cristiano, no dejemos mal el nombre de Dios. No dejemos mal y no seamos piedra de tropiezo para nadie. Aprendamos a vivir en el amor y la santidad de Dios. Y dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Significa que usted tiene que leer la palabra ¿de dónde? De punta a punta. La suma de tu palabra, no se quede con un versículo. Aprenda a leer todo completo y busque, escudriñe la palabra para que aprenda a memorizar, a guardar lo que Dios dice en ella. La suma de tu palabra es verdad. Y el eterno es todo juicio de tu justicia, dice. Guardémosla como un estatuto perpetuo para nuestra vida, para alcanzar gracia ante los ojos de Dios y ganar nuestra corona que ya Dios nos los ha dado cuando fuimos salvos. Mantengamos, retengamos lo que tenemos para que nadie tome de nuestra corona. Nadie tome de nuestra corona. Recapitulemos todo rápido. Primero que Dios nos dice en la iglesia de Filadelfia que es para nosotros, las 7 iglesias, que es para nosotros. ¿Qué nos dice? Que guardemos su palabra y que no neguemos su nombre, porque cuando no guardamos su palabra, negamos el nombre de Dios. Y que retengamos lo que ya, la palabra de Dios que está guardada, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nadie tome nuestra corona, la salvación y la vida eterna que tenemos, la corona de vida, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? Y al que venciere, yo le haré columna de mi templo, porque dice, él viene pronto, Cristo viene pronto, ¿sí? Atesoremos la palabra de Dios, ¿sí? Atesoremos la palabra de Dios, repitámosla, la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros familiares, el esposo como cabeza de hogar, dígale la palabra, siente a su esposa, siente a sus hijos a leer la palabra de Dios para guardar y atesorar. Es el esposo que Dios ha puesto, pero si no está la esposa, varona, levántate tú. Varona, levántate tú, coge a tus hijos, porque no hay excusa para Dios. Coge a tus hijos, siéntate con ellos y ponte a leer la palabra de Dios. Y si no tienes hijos, siéntate a leer la palabra de Dios. Y lee la voz alta porque la palabra tiene poder. Por la palabra muchos han sido alcanzados. Por la palabra hay sanidad. Solamente di tu palabra y seré sano.
Así le dijo, por la palabra liberación. ¿Usted quiere que su hija, su hijo, su esposo, su esposa sean libres de la opresión del enemigo? Confiesa, declarar su palabra en su cuarto, en su casa. Declare las promesas de Dios en su casa y usted ore con la palabra ahí, con palabra, hermano, porque la palabra de Dios tiene poder. Señor, yo en mi casa somos salvos y usted siga. Yo en mi casa somos salvos porque así usted lo prometió, Señor. Y usted siga orando, creyendo en la palabra, reteniendo la palabra, obedeciendo la palabra. No se mueva. No se mueva de la palabra de Dios. Lo poco que ha aprendido, póngalo en práctica, pero siga aprendiendo. Siga aprendiendo, no se quede ahí. Ya he dado algunos versículos de cómo llegar a entender la palabra. El que da revelación es el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos revele la palabra de Dios para poderla entender, que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento para poderla poner en práctica, ¿sí? Así que enséñame, Señora, a oír, a enseñarme tu palabra. Señor, dame entendimiento. Señor, revélame tu palabra. Sí, revélame, Señor. Alumbre mi conocimiento, poderoso Espíritu de Dios, para poder entender la palabra y poder hacer hacedor de ella. Así dígale a Dios, porque Dios obra, obra. Y no sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Sí? Prestemos más atención a lo que hemos oído de la palabra de Dios, prestemos más atención, no quede solamente en el aire la palabra, no, usted vuelva a leer más luego, sígala leyendo y siga escuchando. Señor, así dice su palabra, póngala por práctica, póngala en obra, póngala en fe la palabra de Dios. La palabra de Dios está en sanidad, la palabra de Dios está en liberación. Hasta lo más que usted diga, para Dios no hay nada imposible, hasta lo más que usted diga, esto no tiene ya cura, esto no, para Dios todo es posible si creemos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo Dios? Dice en su palabra. Si usted y yo creemos, y yo creo, usted también cree, por eso está aquí y está escuchando este mensaje, usted y yo creemos que veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestro hogar, porque yo y mi casa seremos salvos. Esa es la promesa más grande de Dios para nosotros. Retengan lo que tienen, no lo suelten, para tener esa corona que Dios nos ha prometido. Afirmemos y guardemos su palabra de todo corazón. Amén. Amén. Vamos a orar.